Quiero darles una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Este es el estudio del Evangelio de Marcos. Hoy veremos el tema El Hijo del Hombre. Y con mucha alegría me permito darles la bienvenida a cada uno de ustedes que semana a semana nos acompañan. Y si esta es la primera vez que usted ve alguno de estos estudios, hoy estamos estudiando el capítulo 80 de esta serie. Durante 80 semanas hemos dedicado un esfuerzo muy grande al estudio de Marcos. Yo le invito a que si usted tiene un deseo serio de estudiar el Evangelio con nosotros, a ver cada uno de los segmentos. Se lleva un tiempo, por supuesto, pero estoy seguro que le edificará. Y de la misma manera, también este es un tema que puede verse si usted no ha tenido, si esta es la primera vez que lo ve, no se preocupe, nos hacemos el esfuerzo por explicarnos claramente. Vamos a pedirle a Dios que Él se revele a nosotros. Como siempre, me gusta empezar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, por tu salvación. Hoy llegamos acá con el deseo de aprender de ti, aprender de tu palabra, compartirlo con cada uno de los que hoy nos ven. Ayúdame a explicarme de una forma que pueda ser clara y fiel al texto, y a cada uno de los que está acá. Revélate, Señor, revélate de la misma forma en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, ya bien adentrados en el capítulo 14 y a 2 capítulos de culminar este evangelio, veíamos los eventos que rodearon la entrega del Señor Jesús y ese momento en el jardín conocido como el Getsemaní, y cómo hay un momento muy importante ahí que tenemos que seguir siendo muy enfáticos por la carga teológica que la palabra Abba ha tenido durante tanto tiempo. Pues vimos que él no estaba hablándole a una persona distinta de él, sino que tenía como objetivo entrar en un juicio. Y hoy expandiremos con respecto de esto, ya cuando llegamos a una declaración que el Señor Jesús, finalmente cuestionado por el sacerdote, hace. La semana pasada terminamos con el arresto y bueno, hoy queremos terminar entonces con el capítulo 14. Vamos a tomar la lectura hasta en donde la dejamos la semana pasada. La dejamos en el 52, hoy la retomamos del versículo 53. Dice así: Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, precisamente quienes le habían enviado a traer, pero decimos que en su mayoría estos pertenecían al partido de los saduceos, porque para ellos Jesús representaba un problema en función de las pretensiones políticas que ellos buscaban tener siempre. Ellos eh, eran asiduos al régimen, compraban el espacio y el lugar, y entonces para ellos cualquier cambio, cualquier Mesías era un problema, y ya se habían, como lo hemos visto, decidido a acabar con Jesús. Seguimos la lectura, versículo 54, dice así: Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Ahora vamos a ver un par de historias paralelas. La historia de Pedro y lo que ocurre en el patio con los guardias, y la historia de Jesús adentro, llevando ahora sí un juicio humano. Verso 55 dice: Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener, aquí es la palabra concilio, Sanedrín, procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. La palabra Sanedrín decimos que es un, un modelo de gobierno bíblico que se basa en la enseñanza de Itro a Moisés de escoger 70 varones
Y bueno, Israel en este momento histórico tenía un Sanedrín compuesto por 70 y tendría un Sanedrín de emergencia de entre 21 a 24 personas. Y decimos que por ser el tiempo que era el tiempo de Pesaj, podrían estar, podrían haber estado disponibles los 70. Sin embargo, lo que podemos también inferir es que son algunos de ellos y algunas personas que no pertenecen a este Sanedrín. Versículo 56. Porque muchos, dice, ahora ya fuera de este grupo, daban falso testimonio de él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose, versículo 57, dan falso testimonio contra él, diciendo, 58, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Versículo 59. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces vemos que ante las acusaciones acerca de lo que Jesús supuestamente hizo o dijo, que no tenía una trascendencia, él guardará silencio. Nos recuerda lo que está profetizado de él en Isaías 53. Y ellos hacen que, o intentan hacer que por todos los medios él se defienda y él les dé alguna quizás respuesta que lo pueda incriminar más. Pero el Señor nos da una gran lección de que cuando solo es un ataque personal o incluso cuando es una calumnia o algo que se está tomando fuera de contexto, nosotros podemos quedarnos callados, no pasa nada. El Señor solamente abrió su boca cuando fue puesto en un punto en donde Él tendría que responder con respecto de la verdad. Y eso es lo que ahora vamos a leer. Ahí sí que abrió su boca y este versículo es muy digno de estudiar y es precisamente el que más carga teológica tiene en toda esta porción que vamos a leer hasta el final del capítulo. Entonces, con mucha dedicación, leemos Marcos 14:60. Dice así. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio, por favor imagine la escena, y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Verso 61, lo que decíamos. Pero él, o sea Jesús, se quedó callado y nada respondía, porque ante el ataque personal no va a decir nada. Y entonces el sacerdote le volvió a preguntar y dijo, ¿eres tú el Mesías, Mashiach? Y le dice, el Hijo del Bendito. Y ahora sí que no se va a quedar callado, porque esa es una verdad escritural a la cual él tiene que responder y señalamos que esto es un modelo para nosotros cada vez que se nos pregunte por la verdad, o sea, por lo que está escrito, no podemos callar. Ahora, esta pregunta, viniendo de labios de un sacerdote que es saduceo y que no cree, por ejemplo, en un Mesías, ellos no creían en los Mesías, de hecho los perseguían, es parte de lo que está ocurriendo acá, que no creían en nada más que en los únicos 5 libros, no creían en ángeles, no creían en las manifestaciones de Dios, no creían en el Espíritu o nada de eso. Ellos, pregunto, ¿qué tiene él que preguntar acerca del Hijo del Bendito? Y esa es una prueba que nosotros decimos de que en el tiempo de Jesús ya se acuñaba el término el Hijo de Dios o Ben Elohim como una función de Dios más que como una genética de Dios. Un sacerdote, sumo sacerdote, que pensara que Dios podía tener un hijo, primero no existía, pero en segundo lugar tampoco hubiera él hecho la pregunta de esta forma. Por lo tanto, decimos que se manejaba, como lo hemos sostenido en el momento histórico, se manejaba un lenguaje teológico, lo vemos con nosotros le llamamos a esto metalenguaje del segundo templo, en donde había una función mesiánica que se llamaba el Hijo de Dios. Por eso le hace esta pregunta. También es importante entonces, ya que leímos
que este señor toma la escena, el sacerdote, el sumo sacerdote o ministro principal, quizás es más correcto decirlo así, hablar un poquito de quién es este señor. La Biblia dirá en algún momento que se llama Caifás, o por lo menos se ha mencionado en algunos otros evangelios. Este señor Caifás, su nombre original era Yosef ben Caifá, de la casa o hijo de Caifás, José hijo de Caifá, y era yerno de Anán, o Anás como se lo dice en castellano, quien unos 20 años, bueno, quizás menos, unos 15 años antes de este evento del juicio de Jesús, por dinero ha comprado el sumo sacerdocio al procurador romano Quirino. Decimos entonces que bíblicamente hablando era un impostor, ya que no tenía nada él que hacer allí porque no era de la línea arónica, es más, ni siquiera era un levita. Este señor, Anán, compra el sacerdocio, hemos de decir, para él, pero por las negociaciones políticas de la época con Roma, no lo puede ejercer todo el tiempo y entonces colocaba, de hecho colocó algunas veces a sus hijos, pero en esta ocasión el sacerdote principal, el sumo sacerdote, es su yerno Caiafá, que es quien está entregando a Jesús. El Evangelio de Juan, cuando narra este evento, pone primero a hablar a Anás o Anán, quien también entonces, por el hecho de no poder participar ese año con el título, también ejercía una influencia. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta al Señor y le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito, el Hijo de Dios? O sea, el que viene a desempeñar la función esta. Repito, él no está pensando en una biología, no está pensando en un hijo de como si lo tenemos nosotros los humanos, sino él está pensando en una función teológica. Nunca lo hubiera él preguntado de esa manera eh, si pensara en genética, está pensando en función. Y entonces aquí pone a Jesús entre la espada y la pared. Él no puede negarse porque esto es la verdad. Y la verdad, Él no la va a callar. Dios no calla su palabra porque Él es la verdad. Veamos la respuesta de Jesús. Versículo 62 dice, Jesús le contestó, yo soy. Y él pudo haberse quedado acá, pero ahora lo que le va a dar es lo que tenemos que estudiar. Y verán al Hijo del Hombre, al Ben Adam, sentado a la diestra del poder. Jesús dijo sentado a la diestra del poder. Y luego dice, y viniendo con las nubes del cielo. Este versículo tiene demasiado contenido teológico que vamos a pasar algunos minutos aquí antes de comentar la reacción que tuvo Caifás. Lo que Jesús está diciendo es una referencia a una cita de Daniel, porque tenemos que conectar y seguir comprendiendo que él no habló por sus propias sabiduría que él tenía como Dios acá, sino que él habló de lo que estaba escrito, lo que él mismo había dejado establecido en los cielos. Por esa razón es que él narra, o él cita, perdón, no es narrativa, es una cita, algo que está en los profetas. Y decimos que uno de estos eventos está en Daniel, hay otra referencia en Salmos, e incluso hay hasta alguna referencia en Zacarías que tenemos que leer para conectar la respuesta de Jesús, para realmente comprender la respuesta de Jesús. Entonces vamos por partes. En primer lugar, conectar que el Hijo del Hombre, como él dice, él está haciendo referencia a él mismo en hebreo, Ben Adam, en arameo, Bar Enash, es el heredero del reino. ¿A qué se refiere esto? Esa es la función divina que venía a repartir la herencia, o sea, la salvación. Este es un nombre teológico de Dios aquí en la tierra, o sea, de Jesús aquí en la tierra. Y luego dice
que lo van a ver sentado a la diestra del poder. En castellano, nosotros tendemos a interpretar la diestra como una derecha física. Esta es mi mano derecha, probablemente está invertida en la cámara, pero esta es mi diestra. Quizás se está viendo mi izquierda, pero esta es mi diestra. Si eso es así, entonces si se puede entender en castellano, entonces tenemos que entender que hay un trono y a la par hay otro trono. La Biblia jamás habla de dos tronos en el cielo. Hay solamente un trono porque hay solo un Dios. Entonces, poco a poco tendremos que establecer qué es esto de la diestra del poder. Y la respuesta es muy fácil, porque está también en la escritura. En Mateo hay una parábola en donde el Señor dice que cuando Él regrese va a apartar a los cabritos de las ovejas. Dice que las ovejas van a ir a su derecha, a su diestra, mientras que los cabritos van a ir a la izquierda. Y la derecha lo pone como la herencia de Dios y la izquierda lo pone como el infierno. Entonces, realmente, y esto es corroborado por escritos judíos de la época, en la Biblia la diestra es arriba, es el cielo, mientras que la izquierda o la mano opuesta es el infierno. Es un modismo para hablar del cielo o del infierno. Entonces, él está diciendo que se va a sentar en el cielo, que lo van a ver sentado en el cielo, y luego dice en la diestra del poder. Tendríamos que establecer entonces qué significa esto de la diestra del poder. Antes de establecer eso para leer Salmos, solo también tenemos que observar, aunque regresaremos a ello, que Jesús luego habla de venir con las nubes del cielo. O sea que lo van a ver sentado y lo van a ver regresando. Lo van a ver sentado y luego lo van a ver regresando. Él está hablando de un evento que va a tomar lugar después de Jesús, después de su muerte, cuando Él retorne al cielo, y también y de un segundo evento cuando Él retorne a la tierra. Con esto en mente, entonces, leamos ahora sí las referencias del profeta Daniel. Capítulo 7, versículo 13, dice así: Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, es decir, prontamente venía uno como un hijo del hombre, es decir, la función de Dios. Por eso le puse yo aquí entre paréntesis el Mesías, porque lo que está en paréntesis no está en el texto, yo lo estoy explicando. Y dice que se dirigió al anciano de días y fue acercado a él. Se dirigió al anciano de días y fue acercado a él. Jesús está diciendo que lo verán sentado a la diestra del poder. Si hacemos un paralelismo de estos dos versículos, no porque querramos, sino porque es lo que Jesús está citando, lo que nos está diciendo es que Jesús está, en primer lugar, narrando su retorno al cielo, donde solo está Dios, donde no hay otra persona, donde, como dijo él en el Evangelio de Juan, no, nadie nunca ha visto a Dios, nadie ha estado en el cielo, nunca nadie ha subido al cielo, también dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Él está regresando, y sentarse en la diestra del poder es retomar el lugar que a él le corresponde. Ver sentado a la diestra del poder el lugar que a él le corresponde. El anciano de días no es, como se ha pensado dentro de la creencia cristiana, un padre. No, no es una persona. Es la diestra del poder, y aquí lo está diciendo. Si hacemos el paralelismo, eso queda muy claro. El Hijo está sentado a la diestra del poder, y el poder es el anciano de días, que él mismo ha establecido, es el sistema que él ha establecido, de donde sale el poder, de donde sale el juicio, de donde el universo puede funcionar perfectamente en lo que él no está. La palabra dirigirse es una palabra aramea que viene o está relacionada con la palabra kedem, que se traduce como eternidad. O sea, él viene de otro round. Lo que está narrando en la visión que el profeta tiene es que ve al Hijo del Hombre, a Jesús, retornando y retomando su lugar, sentándose en el poder o en el trono de la majestad, tomando la autoridad que él tenía.
Este trono, este poder, este sistema, estos atributos que se han dejado, son lo que en arameo se ha conocido como Abba. Pero cuando se empezó a estudiar la Biblia después del siglo II, sacando el contexto hebreo, se conectó como otra persona. Y por supuesto, ya en el siglo IV, en los concilios que se establecieron allí, por las premuras que habían, pues lo designan como una segunda persona y en un concilio posterior se inventan ya hasta la tercera persona. Esto viene de concilios, no viene de la escritura, porque la escritura está diciéndonos que Jesús le está diciendo al sumo sacerdote, perdón, que él va a regresar a sentarse ante él, en el trono de justicia. Él está diciendo, por decirlo en Reina Valera, que él es Jehová aquí en la tierra y que va a regresar a tomar el trono del cielo. Esto es lo que provoca la escandalosa reacción de Caifás, como veremos en unos momentos. Pero antes de eso, leer el Salmo 110. El Salmo 110, versículo 1 dice, dicho de Yud-He-Vav-Hei, le coloqué el nombre del Señor acá, lo que traducen como Jehová, pero también le puse la claridad de que es el atributo de la justicia en la eternidad. Dicho de el atributo de la justicia de la eternidad a mi Adón, es decir, el Mesías en la tierra. Siéntate a mi diestra, o sea, siéntate en el cielo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que desde la eternidad, él mismo había pronunciado estas palabras, pero ahora está llamando a la figura, a la función teológica del Hijo para que retorne. Él está en la tierra y le está pidiendo que retorne. Claro, Jesús tendrá que atravesar el vallado de querubín que protegen la entrada al cielo y ellos tendrán que dejarlo entrar. Bueno, y esto lo comenta la carta de Hebreos. Pero yo quiero decir que entonces le dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este es el momento que estamos viendo, el momento de los días mesiánicos, porque todavía no ha llegado ese momento final donde Él se regresará. Por eso releamos el versículo 62, el que nos lanzó acá con todo con el bagaje que ya tenemos. Jesús le contestó, yo soy. ¿Quién es Él? Él es el Hijo del bendito. Él es el Mesías. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y verán al Hijo del Hombre, o sea, a Él, sentado sobre Abba, en la diestra del poder, retomando el lugar. O sea, lo que le está diciendo es que lo verán en el trono, donde, según ellos, estaba le llamaban el eterno, el desconocido, el innombrable, pero este es Él, que ha venido a la tierra. Y luego le dice, en la última parte del verso, le dice, y viniendo con las nubes del cielo. Y esta ya es una referencia al retorno de Jesús. También conlleva un modismo bíblico muy importante conocerlo. Si no conocemos los modismos bíblicos, vamos a tomarlo literal y no es literal. No es que él se va a aparecer con una nubecita por ahí, como se lo han dicho, y que va a llamar a los muchos y en las nubes va a haber algo. Esto es un error. Esto es un desconocimiento de los dichos bíblicos. El dicho bíblico, las nubes del cielo, se refiere a una prontitud, a una inmediatez. Es decir, y lo van a ver regresando así como se fue, inmediatamente, prontamente. Está profetizando su segunda venida. Esto es rápidamente. En castellano, andar en las nubes es otra cosa, es andar distraído. En arameo, las nubes se refiere a lo rapidísimo, a lo inmediato. Él va a venir inmediatamente. Es decir, va a ser su retorno, no va a ser algo, un proceso, sino que el día que toque, que Él regrese, los cielos se van a abrir, vamos a ver la manifestación, dice que todo ojo le verá y Él va a regresar. Y es lo que está profetizando. Entonces, su retorno está a unos 40 días, su retorno al cielo, a tomar el lugar de Abba. Es hablando del momento histórico que Jesús está viviendo. Y su
retorno a la tierra, todavía estamos en ese tiempo. Muy bien, el sacerdote escucha estas palabras y dice, este es un reo digno de muerte. Solo antes de ver la reacción del sacerdote, quiero ver un versículo más de Zacarías capítulo 9:9, porque entonces ya en Israel del primer siglo y un poquito antes había una discusión. Miren, por un lado se está narrando que el Mesías va a venir rápidamente, es decir, en las nubes del cielo. Nuestra referencia es Daniel 7:13. Pero hay una profecía también que dice que va a venir montado en un pollino. Leámosla, Zacarías 9:9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un pollino, hijo de asna. Y entonces esto creó una controversia entre los maestros. O va a venir rápidamente o va a venir en un asna, que en un asna era lentamente. Y en la Mishnah está registrada una conversación del rabino Yehoshua, por cierto, el rabino Josué, quien dijo que si el Mesías venía rápidamente, es decir, en las nubes, era porque Israel era justo, había sido justificado. Pero si venía en un asno, dice, es porque Israel es pecador y necesita ser justificado. Curiosamente, curiosamente y muy curiosamente, Jesús vino primero en un asno. Bueno, en primer lugar, él se humilló y ya sabemos todo el desarrollo desde que fue puesto como una semilla en el vientre de Miriam. Pero ahora él que sabe la profecía y él que sabe que tiene que mandar un mensaje a Israel, decide entrar como un asno, con un asno. Decide entrar montado en un pollino, montado en un asno, para decirle a Israel, ustedes son pecadores y necesitan justificación. Por supuesto que así va a ser, porque todo Israel necesita ser justificado por Jesús. Todo Israel y todo aquel que es justificado por el Mesías entra a Israel. Y regresa lento a justificar. Por eso nosotros esperamos ahora su segunda venida, que será una venida distinta, que es la profetizada por Daniel, que será, ipso facto, que será inmediatamente. Con este bagaje, entonces, leamos ahora sí la respuesta del sacerdote principal. Entonces dice el versículo 63, el sumo sacerdote rasgando sus ropas dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Yo quiero que usted, por favor, se ponga en los zapatos de este hombre. En primer lugar, estaba escrito en la Torá que si alguien blasfemaba el nombre de Dios debía morir. Pero también estaba escrito que un sumo sacerdote jamás podría rasgarse sus vestiduras. Él rompe la Torá acá. Él rompe la ley que dice estar defendiendo. Pero también es entendible el lugar mental a donde él se fue. De hecho, el versículo 64 lo confirma. Dice, ¿han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era diciendo que era digno de muerte. Se ha preguntado en muchos lugares si el juicio a Jesús fue un juicio justo o no. Yo digo que si lo vemos desde la óptica de un hombre que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene la salvación, como era eh, Caifás, si lo vemos desde la óptica de él, que él tiene el poder para entregarlo y para que se le condene, decimos que no fue injusto. Es decir, él está haciendo lo que la Torah mandaba hacer. A alguien blasfema el nombre, hay que, hay que matarlo. Lo único que también señalamos es de que pues él no tenía la revelación de que Jesús estaba diciendo la verdad. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva romana, que son quienes al final lo condenan, no fue un juicio justo porque Pilato cedió a la presión
de los judíos. Lo que sí hemos de decir es que esto le valió a Jesús para ser condenado a muerte. Versículo 65 dice, y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Ahora, paralelamente a esto que está ocurriendo, y podemos ver aquí mucho del sufrimiento de Jesús, pero paralelamente a este sufrimiento y a este juicio que está ocurriendo, también hay otra vivencia que Pedro está teniendo en el patio con los que ahí están, y decimos que ellos están empezando a hacer una fila porque esperan recibir el cordero de Pesaj en esa mañana. Entonces, por esa razón es que hay muchas personas en ese lugar esperando ser atendidas. Y vamos ahora, el texto ahora se aparta de lo que está ocurriendo con Jesús y vamos a terminar con lo que ocurre con Pedro. Leamos entonces el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. 67. Al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y aquí usa la palabra que tiene que ver con el gentilicio de la ciudad de Nazaret. Por eso lo menciono. Versículo 68. Pero él, es decir, Pedro, lo negó, diciendo, no sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y y un gallo cantó. Y a mí me gusta siempre hacer la insistencia que si Dios no da el poder o el llamado para hacer algo, no importa qué tanta fuerza de voluntad nosotros tengamos, no podremos mantener nuestra palabra. Porque Pedro, que le había prometido a Jesús, no, yo voy a dar la vida por ti y aquí estoy, yo soy un discípulo hasta la fiel, hasta la muerte, cuando se vio atacado por una mujer, por una sirvienta, claro, con conexiones al sumo sacerdote, él negó a Jesús. Entonces el versículo 69 sigue diciendo, cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Eso ya asustó un poquito más a Pedro. Pedro lo negó otra vez, dice el verso 70. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. ¿Y cómo lo entendió? ¿Cómo lo conoció como Galileo? Y la respuesta es que como siempre, en los países, distintos países, manejamos acentos distintos. En nuestro país, si usted viene del occidente, pues tiene un dejo a cantar un poquito más. En Guatemala, si es del oriente, se come un poquito la S al final de la palabra, como lo hacen en los países hermanos de El Salvador y Honduras. Lo que estoy tratando de decir es que le conoció por el acento. Pedro era costeño, costeño de dentro de tierra, pero costeño, y tendían eh, un poquito a comerse el final de las palabras. Versículo 71 dice, pero él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Y me impresiona que comenzó a desligarse de Jesús de esta manera, incluso a jurar que no lo conocía. Llegó hasta el punto de llamarle hombre cuando él mismo lo había declarado y confirmado como su Dios. Pero repito, ellos no han recibido el Espíritu Santo, todavía no tienen el poder del Espíritu Santo. La palabra maldecir que vemos aquí no quiere decir que él empezó a hablar malas palabras o empezó a hablar soeces, sino quiere decir que declaraba bajo un juramento que no conocía a Jesús. A eso se refiere. Y llegamos así al final de nuestro capítulo para leer el versículo 72. Dice, al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. El estudio lo tenemos que cerrar con la culpabilidad de Pedro. Sin embargo, este no es el final de Pedro, sino que Dios más adelante le restaurará. Pero eso es una historia para otra ocasión. Lo que señalamos y enfatizamos es de que
El único que da el poder para cumplir con la palabra de Dios es Dios. Y nosotros hemos recibido este poder. Cuando Jesús viene a la tierra, Él fue la primera persona que, en primer lugar, habiendo dejado sus atributos todopoderosos en el cielo y habiendo tomado la forma de siervo, vino a la tierra, sí caminó con Ruach HaKodesh, caminó con Espíritu Santo acá, con el poder de Dios, de tal manera que él pudo someterse a todas y cada una de las palabras, de las instrucciones y de las demandas que él había hecho cuando estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Por esta razón, Jesús es distinto de nosotros. Él nos vino a modelar su palabra, Él nos vino a dar la óptica correcta para tomar su palabra. Y por eso es que cuando Él estuvo acá, Él dejó la diestra del poder o el Abba en el cielo para que regulara todas las cosas y para que los ángeles tuvieran cómo consultarlo. Y de hecho, hasta Él mismo, cuando estuvo en la tierra, queriendo evitar la muerte, sube a consultar y dice que sea lo que tú quieres y no lo que yo quiera. Pero cuando entendió, porque nadie le respondió, sino que él lo entendió porque lo había dejado escrito, cuando él entendió que tenía que morir, pues fue obediente hasta la muerte y una muerte no cualquiera, como dice el Evangelio más adelante, una muerte de cruz. Exaltamos la figura de Jesús por ser el creador del universo, por ser el todopoderoso, por ser el omnipotente que no logramos imaginarnos su gloria, impensable para una mente finita el comprender esto. Pero también lo exaltamos por haberse despojado de todos esa gloria, esos atributos, haber venido a la tierra, cumplir la demanda que él había hecho, vencer al Satán de esa manera y regresar a la diestra de la majestad, al único trono que está en los cielos, hasta que sus enemigos sean puestos bajo de sus pies. Exaltamos a Jesús, al Cordero de Gloria, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. A Él rendimos todo el honor, su majestad, el Mesías, Yoshua, Jesús, el Rey de Israel y el Rey de todos los creyentes que somos Israel. Que Dios lo bendiga. Vamos a dejarlo acá. La próxima semana empezaremos el estudio del capítulo 15. Yo me despido no sin recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Allí estamos. Va a ver usted nuestras actividades. También hemos empezado a promulgar nuestras actividades en las redes sociales para que usted esté al tanto, aquellas que son virtuales como las presenciales también. Y también le invito para que nos dé una visita en el canal de youtube.com/Visión de Femisco, que es el canal de donde se origina esta transmisión y que allí nos hemos organizado por playlists o listados de reproducción en donde tenemos un estudio completo de Gálatas, las porciones del año pasado, las porciones de este año, las porciones de la ley del Señor, es decir, y también las citas del Señor y por supuesto nuestras prédicas de domingo. Gracias por la sintonía, que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima. Hasta pronto.